Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Les habla Fernando Duarte de esta página denominada Apologética Católica. Esta página inicia como un proyecto personal. Soy de Colombia, resido en la capital Bogotá y soy laico. Soy una persona que común y corriente como cualquiera de ustedes amigos, que se ha preocupado por profundizar en las escrituras y en la historia. Y me he enamorado o me he dejado llevar por la belleza de lo que es la enseñanza y la doctrina de la Iglesia Católica, esa iglesia que instituyó Jesucristo en Mateo 16:18, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia que durante 2000 años, cerca de 2000 años, ha transmitido esa enseñanza que Jesucristo dejó. Tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo está soportada por tres grandes pilares que garantizan la enseñanza correcta de la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Estos pilares son la Sagrada Escritura, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia, el magisterio y la tradición apostólica, o lo que nosotros denominamos la Sagrada Tradición. Esa tradición incluso fue recalcada por Pablo cuando se dirigía a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 11, versículo 2, donde él precisamente les dice: os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones tal y como os las he transmitido. Entonces Pablo acá nos está diciendo algo muy importante, y es que no solo debemos regirnos por lo que dice la Sagrada Escritura, sino que hay una tradición oral, o sea, hay una transmisión de la doctrina. La Biblia no estaba, el Nuevo Testamento no estaba todavía escrito completamente para ese momento, y precisamente la Biblia no estuvo. Entonces la transmisión de esa enseñanza de Jesucristo se hizo precisamente de boca a boca, la enseñanza de los apóstoles a las personas en ese tiempo, y de eso es que estamos hablando cuando nos referimos a la Sagrada Tradición. Unos dirán, pero no, lo importante es la Sagrada Escritura. Pero no, Juan también nos lo dice. En Juan, en capítulo 21, versículo 25 dice: muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieren una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Entonces ahí está la importancia. Hoy vamos a iniciar con un tema que yo he denominado apologética mariana. Es precisamente la defensa, ¿sí? Cuando hablamos de apologética, podemos hablar de que existe una rama de la teología algo incomprendida, que es la apologética. Muchos católicos, al escuchar la palabra, piensan que es pelear, discutir o incluso rivalizar con nuestros hermanos separados, pero no lo es. La apologética es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana católica. Los católicos sentimos temor de sostener una conversación en temas que nuestros hermanos separados inducen a la polémica, a veces por miedo, otras veces porque desconocemos nuestra fe y nos sentimos inseguros de nuestra propia doctrina. Hay que tener una cosa en claro, y es que todos esos temas que nuestros hermanos separados, los protestantes, polemizan, parten de una premisa falsa. Una premisa, algo que ellos de entrada ya afirman que es una gran verdad, pero no lo es, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre van a ser premisas falsas, y no por mala intención, sino por desconocimiento. Nuestros hermanos separados no conocen la doctrina católica, y como buenos cristianos es nuestro deber informarnos y enseñarles a ellos el camino de nuevo a la verdad.
La esencia por la cual yo estoy aquí hablándoles a ustedes, amigos, hermanos, es una influencia que he tenido por grandes exponentes de la apologética. Estamos hablando del padre Luis Toro, estamos hablando también de nuestro hermano convertido Fernando Casanova, también el padre Raúl Sánchez, incluso el padre Daniel, que es nuestro padre aquí, en nuestra parroquia Nuestra Señora del Amparo en Bogotá, de la diócesis de Fontibón, que me han alentado precisamente a profundizar en la investigación. Entonces, hermanos, yo les traigo una parte, un videíto, vamos a partir de ahí. Entonces, en este video vamos a hablar de la perpetua virginidad y en otro video vamos a profundizar en la maternidad divina y por qué nosotros los católicos consideramos que María es nuestra principal intercesora. Entonces, yo les traigo un video de un pastor, considero que es un pastor de un canal protestante, donde hace unas afirmaciones. Entonces, vamos a escucharlo. Primero, es un error llamar virgen a María. La Biblia nos enseña que después de que María dio a luz a Jesús, ella tuvo relaciones sexuales con José, su marido, y tuvieron hijos e hijas. Mateo 1:25 dice estas palabras: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después en Mateo 13:55 la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús y al conocerle decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero eso no es todo. Jesús también tuvo hermanas aparte de esos 4 hermanos varones. En Mateo 13:56 la gente se preguntaba: ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que María tuvo con José su esposo hijos e hijas después del nacimiento de Jesús. Por eso llamar a María actualmente virgen es un gran error, pues ella no lo fue más. Bueno, ok. Yo les hago esta pregunta, queridos hermanos, y es: ¿nosotros creemos o nos consideramos capaces de entrar a refutar estas afirmaciones? Porque son afirmaciones graves, porque nuestro hermano precisamente está diciendo que María tuvo más hijos. Y es peor aún, lo hace sosteniéndose en la Biblia, pero tergiversando las escrituras. Eso es grave. Entonces hoy vengo a hablarles precisamente de cómo podemos nosotros responder a esas afirmaciones cuando tratan de decir que nuestra Virgen María dejó de ser virgen después del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué dice nuestra Iglesia Católica? La Santa Iglesia Católica tiene un dogma y es el de la perpetua virginidad de María. Y precisamente eso se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todas estas afirmaciones están en Isaías 7:14, están en Miqueas 5 del 2 al 3, en Mateo 1, 22 al 23. Todo eso está contenido también en nuestra Constitución Dogmática Lumen Gentium 55 del Concilio Vaticano II. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre, María. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Ai Parthenos, que en griego y en español significa la siempre virgen. Eso también lo podemos encontrar en el numeral 499 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a entrar entonces a analizar el video y otros pasajes que me he tomado la importancia de investigar. El argumento protestante lo he dividido en 8 puntos principales para que ellos digan que María tuvo más hijos.
Vamos con el primero. Entonces estamos hablando de Mateo capítulo 12 versículos del 47 al 48. Entonces ellos te van a decir, alguien le dijo, ¿a quién? A Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarte, tu madre y tus hermanos. Él respondiendo dijo al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los pasajes que yo les voy a citar el día de hoy vienen de la versión Nácar y Colunga, que es la versión de la Biblia que más me agrada. Pienso que es la que está más fiel a la real traducción de los manuscritos griegos de la Septuaginta. Pero vamos entonces a profundizar y vamos a hacer también paralelos con la Reina Valera. Entonces aquí ellos te van a decir, ¿sí ve? Tu madre y tus hermanos, o sea, María tuvo más hijos y Jesucristo tuvo más hermanos. En Marcos 3:31 al 32, alguien le dijo, que es el paralelo precisamente de esta escritura, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarte. Entonces, esto es uno de los escritos que nuestros hermanos separados utilizan para decir, María tuvo más hijos, Jesucristo tuvo más hermanos. El otro, venimos a hablar ya de Mateo y de Marcos en paralelo, y precisamente es donde se narra que hay 4 hermanos de Jesucristo. En Mateo capítulo 13, del versículo 55 al 56, nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Entonces aquí nuestros hermanos separados nos van a decir, si ve, mire, María tuvo más hijos, ahí está, nombres, Santiago, José, Simón y Judas, incluso tuvo hermanas. O sea, Jesucristo tuvo hermanas. En Marcos 6:3 nos hace el paralelo y es precisamente, dice, ¿no es acaso el carpintero hijo de María y el hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros y se escandalizaban de él? Entonces acá nos van a decir, ve, aquí fijo nos está diciendo que tiene 4 hijos más María. Y nos está diciendo los nombres. El siguiente argumento que tienen nuestros hermanos separados es Gálatas capítulo 1 versículo 19. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. ¿Ven? Aquí dice que María tuvo otro hijo que se llamó Santiago y es hermano de Jesucristo. Otro de los argumentos es Juan capítulo 19 versículos 25 al 26. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien tanto amaba, que estaba allí, dijo a la madre, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces este es otro argumento donde nuestros hermanos separados dicen, ven, acá el discípulo Juan, el discípulo amado de Jesucristo, era hermano de él y hijo de María. Por eso ahí Jesucristo le está diciendo, ve, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Sí? Entonces ese es otro de los argumentos que tienen nuestros hermanos separados. El otro, vamos a hablar de Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto bajó a Cafarnaún él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Ven, entonces aquí nos van a recalcar nuevamente. Ahí nos está diciendo que estaba Jesucristo con su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Ve que aquí hace una diferencia entre los discípulos y sus hermanos? Entonces sí tuvo hermanos, María tuvo más hijos. Otro es 1 Corintios capítulo 9 versículos del 4 al 5. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones una mujer hermana igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces acá nos van a decir, ve, aquí me está discriminando a Cefas, a Pedro, y los hermanos del Señor. O sea que Pedro no fue hermano de él, no fue hijo de María, pero sí hubo hermanos, sí hubo hijos de María. Otro argumento es Mateo capítulo 1 versículo 25. Y es cuando nos dicen y ellos afirman que María después del parto perdió la virginidad porque sostuvo relaciones sexuales con José.
Y eso lo hacen en Mateo capítulo 1, versículo 25. Entonces dicen, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la versión de la Reina Valera del año 1960, la revisión de 1960. Si lo leemos, efectivamente nos da la impresión de que nos está diciendo de que tuvo el niño, tuvo a Jesucristo y después ya conoció a José. Yo hago un paralelo acá y les traigo la versión Nácar y Colunga de este mismo pasaje, la cual dice de esta manera. Noten la diferencia en cómo plantean la narrativa. En Nácar y Colunga dice, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Sí ve cómo se lee diferente entre las dos versiones? Incluso hay Biblias católicas que también son muy similares a la Reina Valera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En Hechos capítulo 1 versículo 14 también nos dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Entonces acá nos vuelven y nos resaltan, ve que Jesucristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Entonces, vamos a resumir. Hemos encontrado varios supuestos hijos de María. Cuando digo supuestos hijos de María, porque en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos. Sí dice que Jesucristo tuvo más hermanos, pero no que María tuvo más hijos. Entonces vamos a resumir. Entonces tenemos los supuestos hijos de María, que son Santiago el menor, José, Simón, Judas Tadeo, Santiago el mayor y Juan apóstol. Bueno, ya teniendo en cuenta que supuestamente María tuvo más hijos, hemos resumido entonces los 6 supuestos hijos de María. ¿Okay? Bueno, para poder entrar a profundizar de dónde vienen esos supuestos 6 hermanos, tenemos que entender en la Biblia cuando se nombra hermanos, ¿se habla hermanos de sangre? O sea, ¿realmente estamos hablando de que son hijos de la misma mamá? Vamos a analizar entonces algunos pasajes para entender esa forma de narrativa que tienen nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 5 y Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces en el versículo 5 del capítulo 12 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y el personal de su familia. Entonces aquí nos está diciendo que Lot era sobrino de Abraham, ¿sí? Y en Génesis capítulo 13 versículo 8 nos está diciendo lo siguiente. Dijo pues Abraham a Lot, que no haya contiendas entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. No es que son hermanos, no es que era sobrino y tío, no. Lo que pasa es que efectivamente Lot es sobrino de Abraham, pero son hermanos en la fe. Por eso lo recalca. Entonces, no siempre en las Sagradas Escrituras cuando me habla de hermano me está hablando precisamente de hermano de sangre. Entonces no podemos llegar a ser tan literalistas al momento de leer las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 14, en los versículos 12, 14 y 16, nos vuelven a nombrar y nos vuelven a hacer esa diferencia. Entonces, capturaron a Lot, sobrino de Abraham, con su hacienda y se fueron. Y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano, reunió los capaces de llevar armas de entre sus domésticos. Entonces nos está diciendo que a pesar de que Lot era sobrino de Abraham, era considerado hermano porque eran hermanos en la fe. Y recobró todo el botín y a Lot, su hermano, con toda su hacienda y mujeres y pueblo. ¿Listo? Entonces acá nos está haciendo, con la historia de Abraham y su sobrino Lot, nos hacen esa diferenciación entre que efectivamente uno era sobrino y el otro su tío, pero eran hermanos en la fe. Vamos a ver también en Levítico capítulo 10, en la historia de Nadab y Abiú, Misael y Elisafán. Precisamente vamos a tratar de mirar esa diferencia.
En Levítico capítulo 10, en los versículos 1 y 4, entonces nos dice, los hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? Nadab y Abiú. Tomaron cada uno un incensario y poniendo fuego en ellos, echando incienso, presentaron ante Yahvé un fuego extraño, cosa que no les había sido ordenada. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Osiel, tío de Aarón. Entonces nos está diciendo que Misael y Elisafán, que eran hijos de Osiel, pero Osiel era tío de Aarón. O sea, los hijos Nadab y Abidú eran hijos del sobrino de Osiel. O sea, aquí nos está diciendo que son familia, pero no son hermanos de sangre. Y les dijo, venid y llevad a vuestros hermanos lejos del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y se llevaron con sus túnicas fuera del campamento, como se lo había mandado Moisés. Entonces nos hace una gran diferenciación. Entonces, Misael y Elisafán eran hijos de Osiel, tío de Aarón, o sea, eran familiares, pero no hermanos. Pero más adelante Moisés precisamente les da la orden a ellos diciendo, llevad a vuestros hermanos lejos del santuario. Entonces eran hermanos en la fe. Conclusión finalmente. Entonces, cuando en la Biblia se nombra la palabra hermano, puede ser primo o pariente, o incluso persona del mismo lugar o tribu o de la misma religión. ¿Por qué es importante establecer que María sí fue virgen? ¿Sí? Porque precisamente hubo una profecía mesiánica en Isaías capítulo 7 versículo 14, que es la señal del anuncio del Mesías. ¿Qué nos dice Isaías? El mismo Señor os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel. Ese Emmanuel en Mateo capítulo 1 versículo 23 nos dice que significa Dios con nosotros. Entonces recuerden muy bien esto. Dios con nosotros, que más adelante lo vamos a ver. Vamos a seguir estableciendo entonces por qué si María fue virgen. En 2 Samuel capítulo 6 del versículo 6 al 7 nos habla de el arca de la alianza. Esa arca contenía símbolos de Dios y no podía ser tocada. Precisamente ya habíamos leído la muerte de Osá. Entonces en 2 Samuel nos dice, cuando llegaron a la era de Nacón, tendió Osá la mano hacia el arca de Dios y la agarró, porque los bueyes recalcitraban. Encendiéndose de pronto contra Osá la cólera de Yahvé, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces esa arca de la alianza, de la antigua alianza, era sagrada, y según nuestro Dios Yahvé tenía prohibido que la profanaran, que la tocaran. Entonces era sagrada. Pero también tenemos que entender que María fue el arca de la nueva alianza. Entonces fue el arca que llevó dentro a Dios Hijo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 nos dice lo siguiente: oí una voz grande que del trono decía, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y él mismo Dios será con ellos. Recordemos lo que decía Isaías en Mateo 1:23 también. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, que la Virgen grávida iba a dar a luz a Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Apocalipsis nos dice que precisamente ese tabernáculo iba a traer al mismísimo Dios y iba a estar con ellos. Entonces nos confirman que María fue el arca de la nueva alianza. Y esa es una de las razones por las que José no se atrevió a tocarla. Entonces no podemos decir que efectivamente José y María tuvieron relaciones, porque José la respetó antes del parto, en el parto y después del parto. La Biblia también nombra a María como madre de Jesús, pero no como madre de alguien más. Y es lo que yo les digo, la Biblia en ninguna parte dice María tuvo más hijos, dice que Jesucristo tuvo más hermanos, pero María no. Pero sí la nombra siempre como María, la madre de Jesús. En Mateo capítulo 1 versículo 16 dice María, la madre de Jesús. Mateo 1:18, María, su madre. Mateo 2:11,
vieron al niño con su madre María. Mateo 2:13, toma al niño y a su madre. Lucas 2:34, dijo a su madre María. Lucas 1:43, aquí era Isabel llena del Espíritu Santo y le pregunta a María, ¿que la madre de mi Señor venga a mí? Juan 2:1, y estaba allí la madre de Jesús. Juan 19:25, y cuando Jesús vio a su madre. Entonces, la Biblia sí nos dice que María fue madre de Jesús, pero no madre de nadie más. O omitieron esa información o simplemente estamos tergiversando las escrituras tratando de afirmar que María tuvo más hijos. Entonces, ya conociendo, haciendo esas claridades de que María sí es virgen, vamos a tratar de buscarle las madres a los supuestos hijos de María. Entonces vamos a empezar con Santiago menor y José. En Juan capítulo 19, versículo 25 nos narran el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y nos narran que habían unas mujeres presentes en ese momento. Entonces acá Juan nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, la Virgen María, y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. O sea, nos está hablando de unas Marías aparte de la Virgen María. Acá nos dice una María de Cleofás y María Magdalena. O sea, hay 3 Marías aparte de la Virgen María. María, la hermana de su madre, que ya más adelante vamos a ver cómo se llama, María de Cleofás y María Magdalena. Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56 nos hace el paralelo de esta misma escena. Había allí mirándole desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mire que nos está ya diferenciando cuáles son las otras 2 Marías, aparte de Virgen María y María Magdalena. Entonces está hablando de una María que es la madre de Santiago y José, o sea, Santiago el menor, y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, pero no sabemos cuáles son esos hijos. En Marcos capítulo 15, versículo 40, es el otro paralelo. Entonces aquí nos dice, había también unas mujeres que desde lejos le miraban, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Entonces Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Ven? Entonces acá precisamente ya sabemos que María, Salomé, es la madre de los hijos de Zebedeo, y María de Cleofás es la madre de Santiago el menor y de José. Entonces ya le encontramos la madre a estos 2 primeros supuestos hijos de la Virgen María. Entonces Santiago el menor y José tienen una mamá, ¿sí? Que es María, la madre. Ok, entonces sí sabemos. Entonces Santiago el menor y José precisamente son hijos de María de Cleofás, la que nos nombran ahí en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces ahora a aclarar eso. Entonces Mateo 27, 55, 56 nos confirma que la madre de Santiago menor y de José son hijos de María, la esposa de Cleofás. Juan capítulo 19, versículo 25 discriminan 2 Marías al lado de la cruz diferentes a la Virgen María, incluso también a María Magdalena. Marcos 15:40 confirma que María, esposa de Cleofás, es la madre de Santiago el menor y José, o sea, son primos de Jesús. Vamos entonces a buscarle la mamá a Santiago el mayor y Juan el apóstol. Vamos a devolvernos nuevamente a Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56. Entonces ahí dice, había allí mirándole desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, que ya la mamá de los primeros 2, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces acá nos está diciendo que hay una María, esposa de Zebedeo, que tuvo hijos. Y aquí ya en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 17 vamos a entender quiénes son esos hijos de Zebedeo. Entonces, acá Jesucristo dice, designó pues a los 12 a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Santiago, el mayor, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio nombre de
Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces mire lo que entonces ya le estamos encontrando, que Santiago el mayor y Juan el apóstol son hermanos y son hijos de Zebedeo y de María, de una María que estaba ahí en el momento de la crucifixión. Entonces, ya le hemos encontrado madre, hemos discriminado, hemos descartado que la Virgen María sea madre de Santiago el menor, José, Santiago el mayor y Juan el apóstol. Entonces ahora vamos a seguir y lo vamos a recalcar aquí. Entonces Mateo 27, 55, 56 nos habla de que nombran la madre de los hijos de Zebedeo, y en Marcos 3 del 16 al 17 nos dice quiénes son los hijos del Zebedeo, que son Santiago mayor y Juan el apóstol. Vamos ahora a buscarle a Simón, que también es un supuesto hijo de la Virgen María. Entonces vamos a buscarlo en Marcos 3, capítulo 18-19. Aquí dicen: a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón el celoso, o sea, el celote o cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces acá nos están diciendo, no nos dicen quién es la mamá de Simón, pero sí nos dicen de dónde es Simón. Entonces nos dice que Simón era cananeo, un celote, o sea, vamos entonces a hacer esa gran diferenciación. Entonces Simón es cananeo, no sabemos quién es su madre o su padre, pero no lo nombran como Jesús. Jesús siempre, cuando se referían a Jesucristo, hablaban de Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo, o sea que ambos nacieron en sitios diferentes. Y podemos decir y concluir entonces que Simón no era hermano de Jesús porque nació en otra parte. ¿Listo? Entonces no son de la misma tierra, no son oriundos del mismo lugar. Entonces no es hijo de la Virgen María. Vamos ahora a hablar de Judas Tadeo. Este es el Judas bueno, no es el Judas Iscariote que entregó a Jesucristo, es Judas Tadeo. Judas, él mismo, en el capítulo 1, versículo 1 de su epístola, él se va a presentar. Entonces Judas se va a presentar. Entonces suponemos que Judas se va a presentar como el hermano de Jesucristo. ¿Para qué? Para que le crean, para que crean que él realmente está enseñando lo que él dijo. Pero miremos cómo se presenta Judas. Entonces dice: Judas, siervo de Jesús y hermano de Santiago, a los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo. Aquí Judas dice que es siervo de Jesucristo, pero sí dice que es hermano de Santiago. Si realmente Judas hubiera sido hermano de Jesucristo, él hubiera dicho Judas, hermano de Jesucristo y de Santiago. Pero no, él hace la diferenciación. Él es siervo de Jesucristo, pero sí es hermano de Santiago. Entonces, Judas se presenta como siervo de Jesús y hermano de Santiago, el menor, y hace énfasis que él fue siervo de Jesús y no su hermano. Por eso es llamado como Judas de Santiago o Judas de Jacobo o incluso Judas Tadeo, precisamente por la relación cercana que tiene con Santiago el menor. Aquí entonces ya hemos descartado que estas 6 personas que le achacaban a nuestra Virgen María, que eran hijos de ella, pues no lo son. Es precisamente una mala interpretación de las Sagradas Escrituras y una tergiversación de las mismas. Entonces es importante que nosotros conozcamos precisamente y podamos responder a esas afirmaciones de la mejor manera. Entonces vamos a reforzar. En Mateo capítulo 1, versículos 1 al 2 y el 16 nos habla del libro de los orígenes de Jesucristo, o sea, el árbol genealógico de Jesús. En esta narración de la descendencia nombran al padre, siempre dicen el padre, y uno de los hijos, y si hay hermanos los nombra, pero nos nombra como hermanos. Pero hablar de Jesús no nombra hermanos, solamente a él, o sea, el hijo unigénito. Entonces Mateo capítulo 1 versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. O sea, no hay más. No hubo más descendencia de José y de María, solo Jesucristo. Ahora miremos cómo se utiliza la lógica por parte de nuestros hermanos separados, por parte de los protestantes. Otra de las razones que ellos utilizan es en Mateo 1:25, cuando dicen: pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Entonces la palabra
hasta nuestros hermanos separados entienden que después del nacimiento de Jesús, María sí tuvo relaciones con José. O sea, nos está diciendo que hasta es que después sí, dado que la palabra conocer tiene dos significados. En el lenguaje de la época significaba tener relaciones conyugales, o en el lenguaje bíblico significa tener una experiencia concreta de una cosa. O sea, es entender o una experiencia vivida, una realidad. Es cuando ya tú entiendes algo definitivamente, lo interiorizas, lo entiendes. Entonces hay que determinar cuál de los dos significados se debe asumir y se da por el contexto del capítulo que estamos leyendo. Entonces acuérdense muy bien una frase que dice el padre Luis Toro, y es que un texto sacado del contexto es un pretexto. Entonces nosotros tenemos que entender ese contexto del capítulo antes de dar por hecho una afirmación con un versículo suelto. Entonces vamos a analizar lo que es la palabra conocer. Vamos a buscar unos ejemplos. Entonces, acá tenemos este. Moisés dijo a Yahvé: tú me has dicho que conduzca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de haberme dicho que me conoces por mi nombre y no he obtenido tu favor. Eso está en Éxodo 33:12. Entonces, si yo acá miramos y dice conoces por mi nombre, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Que Moisés tuvo relaciones con Yahvé? No. Es precisamente porque ya Yahvé tuvo una afirmación, lo conoció definitivamente, ¿sí? O sea, Moisés. Véase también en Deuteronomio 9:24 de la Reina Valera, en la revisión de 1960, también utilizan esa afirmación de conocer. Entonces acá estamos hablando que es una experiencia concreta de una cosa. Y ahora el otro ejemplo es: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Génesis 4:1. También podemos ver eso en Lucas 1:34, la versión Reina Valera. Entonces acá nos están hablando de relaciones conyugales, ¿sí? Por el contexto de que se está narrando. Entonces, la palabra hasta, ya sabemos que conocer puede tener dos significados: relaciones sexuales, relaciones conyugales, o también puede tener el significado de una afirmación, o que finalmente tenemos certeza de algo que supimos o nos dijeron, pero finalmente lo confirmamos, la certeza de algo. Entonces, la palabra, vamos a ver, entonces, a analizar la palabra hasta. Entonces, unos ejemplos podría ser, nuestros hermanos dicen que la palabra hasta quiere decir que después sí, ¿sí? O sea, que nos está diciendo, pero no la conoció hasta que ella dio a luz. O sea, ya después de que dio a luz sí tuvo relaciones con José. Vamos a ver esos ejemplos. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Eso es en 2 Samuel capítulo 6 versículo 23. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical era estéril. Entonces, cuando dice hasta el día de su muerte, ¿qué quiere decir? ¿Que después de que murió tuvo más hijos? No, no es así. Lo que pasa es que Mical fue castigada precisamente con la esterilidad, y Yahvé le había dicho que hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? Que hasta es el cumplimiento de esa promesa de Dios. O sea, él dijo que hasta ahí, y cuando ella muere se cumple. O sea, se tuvo certeza de que fue cumplido lo que Dios había dicho. Entonces la palabra hasta en los dos contextos significa el cumplimiento de lo prometido y establecido por Dios. Entonces la promesa mesiánica de Yahvé en Isaías 7, 10 al 14, que está citado también en la manifestación del ángel en el sueño a José en Mateo 1, capítulo 1, versículos 21-23, fue en ese momento que José tuvo certeza y entendimiento de la promesa de Dios comunicada por medio del ángel en un sueño. O sea que en Mateo 1:25, cuando nos dice: pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús, es porque José tuvo certeza que se cumplió esa promesa que le hizo Yahvé por medio del sueño en la manifestación que tuvo el ángel. Bueno, y aquí precisamente es, mis queridos hermanos, donde concluimos la primera parte de esta entrega que les traigo,
sobre la defensa de la perpetua virginidad de María. Entonces hemos descartado unos presuntos o supuestos hijos de María, que a la luz de las Sagradas Escrituras no son hijos de ella. Son hermanos de Jesucristo, claro que sí, pero no son hijos de María. Entonces ya tenemos fundamentos para poder responder de manera adecuada y orientar a nuestros hermanos separados para que vuelvan nuevamente al camino de la verdad. Entonces yo les doy infinitas gracias por tomarse estos minutos de escucharme, de haber estado atentos a esta investigación, precisamente de la profundización que he hecho, esta entrega que les quise traer, y espero muy pronto poder estar subiendo la segunda parte cuando vamos a hablar precisamente de la maternidad divina, porque nosotros consideramos que María es madre de Dios Hijo, o sea, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y también porque consideramos que María es la principal intercesora. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes, Dios los bendiga, que tengan un feliz día.